De nuevo, un gusto, una bendición estar con usted en este espacio. Y por supuesto mi gratitud al pastor y doctor Luis Gómez y la pastora Corey, hermanos que están al frente de la Iglesia Ministerio Global, que me han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes. Agradecido y confiando en que el Señor nos bendiga a través de este tiempo en esta ocasión. En un programa anterior estuvimos hablando acerca de la doctrina de Dios, y cuando nos tocó concluir ese programa, que estábamos hablando algo de el carácter de Dios, o más bien de la esencia de la naturaleza de Dios, habíamos hecho unas afirmaciones, y la que estábamos haciendo al final, estábamos diciendo que Dios es un Dios triuno. Y habíamos explicado algunas cosas, y quiero referirme a un poquito más en esta ocasión a esto de que Dios es un Dios triuno, que en realidad, como estamos acostumbrados a mencionarlo y a oírlo, es que es un Dios trino. Y habíamos inclusive mencionado algunos textos de las Sagradas Escrituras donde nos dicen, donde nos muestran que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y también que el Espíritu Santo es Dios. Y realmente en estas afirmaciones hay una relación bien congruente en estas tres personas que han trabajado y que trabajan en una unidad perfecta, en un acuerdo donde no hay ninguna contradicción entre ellos. De manera que esto es extraordinario, es maravilloso, que estas tres personas han participado en la obra de la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, los teólogos estudiosos que creen en la verdad de la Biblia han afirmado que esta expresión en plural, hagamos, se refiere a que el Hijo y el Espíritu Santo estaban allí presentes. Y que en esa misma sección de la Escritura también se ve la acción del Espíritu Santo. Pero también hay un texto en 1 Corintios, el capítulo 12, comenzando en el versículo 4, donde el apóstol San Pablo, en su enseñanza a la iglesia en la ciudad de Corinto, les dice lo siguiente. Dice que hay dones que son dados al cuerpo de Cristo, y que el Espíritu, quien los da, es el mismo Espíritu, o sea que es Dios. También se menciona allí la palabra ministerios, que son muchos ministerios, pero que el Señor, refiriéndose a la persona de Jesucristo, es el mismo. Y luego dice, hay una tercera expresión que dice que hay operaciones diversas y que Dios es el mismo, refiriéndose al Padre. Entonces es sumamente importante e interesante esto. Y mencioné hace un momento que Dios, en las tres personas, el Dios triuno, actuó en la creación. Pero también es interesante saber que este Dios trino habló, se manifestó, participó en la obra de salvación de Dios en la persona de Jesucristo al hombre. Entonces ahí ha estado desde el principio de las Escrituras hasta, digamos, el final de ella, porque en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar una serie de expresiones que se refieren
tanto a Dios como al Hijo, como al Espíritu Santo. Ahora, quiero que hagamos algunas consideraciones acerca del carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, de inmediato, por supuesto, tenemos que pensar en el trato de Dios con la humanidad, el trato de Dios con el hombre o el trato de Dios con el ser humano. ¿Cómo ha tratado desde el principio, cómo ha tratado Dios a la humanidad? ¿Cómo se ha relacionado Dios con esta parte de su creación, con el hombre, con el ser humano? Creo que tenemos que reconocer y afirmar que Dios es santo, a diferencia del ser humano, que dejó su santidad precisamente por haberse apartado de Dios. Y Dios, en relación con el hombre, le ha dicho: es importante que tú seas santo como yo soy santo. Y esta es una verdad expresada en las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, el capítulo 11, el versículo 44, donde el Señor dijo a los hombres, el Señor Dios dijo al ser humano que era importante que fuesen santos así como Él era santo. Y por supuesto, esencialmente, Dios es un Dios santo, y Jesucristo, su Hijo, también expresó que así era. Es un Dios puro. A veces nosotros no podemos pensar mucho en lo que es ser puro, pero sí tenemos nuestras maneras de reconocer esa expresión o de reconocer esa condición en el ser humano. Y a veces decimos: aquel hombre, aquella mujer, aquel ser, esos sí en verdad son puros. O aquel es justo, porque ser justo también tiene que ver con la santidad de Dios. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto, que no miente, que no falsifica, que siempre ha dicho la verdad. Y esto de ser puro, esto de ser recto, esto de ser justo, que también los seres humanos estamos llamados a ser, en realidad es un hecho que tenemos que confrontar, que tenemos que considerar y ver la posibilidad de que nosotros realmente, como seres humanos, también podamos vivir estas condiciones que están hechas para nosotros y que sí podemos vivirlas. Por otra parte, la Biblia nos dice que una característica de Dios, que es esencia de su carácter, es que Dios es amor. A través de la Escritura vamos a encontrar expresiones que dicen esa verdad. Y por ejemplo, tengo acá en mi Biblia una que está ubicada en Primera de Juan, la carta del apóstol San Juan, la primera carta, el capítulo 4, el versículo 8, que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nótese que nos ha dado un reto allí. El que no ama porque no conoce a Dios. Porque si conoce a Dios, en efecto debe amar. Pero luego la afirmación extraordinaria que nos da el texto acá es que dice que Dios es amor. Y eso es lo que hemos experimentado y lo que hemos vivido muchos de los seres humanos a través de la historia, porque hemos vivido el amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros. Dios es amor. Por lo tanto, Dios le ama a usted como me ama a mí. Dios ama profundamente a su creación y ha provisto para nosotros salvación en Cristo Jesús. Por eso,
en realidad podemos afirmar que la mayor expresión del amor de Dios para este mundo, la mayor expresión del amor de Dios para el ser humano es su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Y su Hijo Jesucristo vino voluntariamente y se entregó a sí mismo por nosotros. Hay un versículo bien conocido en la familia cristiana que está ubicado en Juan, el capítulo 3, el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Extraordinario este versículo, tremendo, porque nos habla allí de esa expresión maravillosa de relación de Dios con nosotros a través de su propio Hijo Jesucristo. Ahora, su carácter se manifiesta también en todos sus características, en todas aquellas formas y todas aquellas maneras, todas aquellas maneras en que llega a nosotros, a los seres humanos. Y los escritores se han dado la tarea de identificar lo que han llamado los atributos de Dios. Y en todos sus atributos, a través de todos ellos, Dios manifiesta su amor y su bondad para con nosotros. Y en esta lista de atributos que encontramos en las Escrituras que corresponden a Dios, por ejemplo, uno de ellos nos va a decir que Dios es perfecto. Así es. Dios es perfecto. Dios hizo una creación perfecta. Dios hizo a un hombre perfecto. Cuando leemos las primeras escrituras en el libro de Génesis, ese hombre fue creado y fue hecho perfecto. Sin embargo, fue por la voluntad del hombre que perdió esa perfección. Pero Dios no dejó de ser perfecto. Dios sigue siendo perfecto. También otro atributo es que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Por eso la Escritura afirma que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ese es el Dios que nosotros queremos que tú conozcas. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese Dios que es perfecto, ese Dios que no cambia. Nosotros los seres humanos somos cambiantes. Hoy queremos una cosa, mañana nos olvidamos de ella y queremos otra cosa. Hoy actuamos de una manera, mañana actuamos de otra. Algunos tienen un día que viven un día feliz, contentos, ríen, disfrutan el día y de pronto uno los ve el día siguiente que andan tristes o andan enojados o andan confrontándose con los demás. En fin, porque el hombre sí cambia. Pero la Biblia nos dice que Dios no cambia. Dios es inmutable. Sigue siendo el mismo hoy y siempre. Pero también la Biblia nos dice que Él es eterno. La eternidad a veces como que nos marea un poco a nosotros pensar en ese término de eternidad. Y algunos dicen, bueno, realmente yo no quiero vivir tanto tiempo porque las cosas son difíciles y los problemas son tales. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice que tenemos vida, la vida que Dios nos dio. Si ustedes se acuerdan,
de la creación, y por supuesto nosotros creemos en la doctrina de la creación. Podemos afirmar que es así. Algunos prefieren creer en algunas teorías que el hombre ha creado en relación a Dios y en relación al hombre. Pero francamente yo prefiero creer en la doctrina, la que encontramos en la Biblia, la que la Biblia enseña, la que la Biblia dice. Yo prefiero creer esa verdad. Y cuando lo hago, estoy creyendo en un Dios que es eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Y nosotros, sus hijos, tenemos la dicha de ir a vivir con Él también por toda la eternidad. Alguien puede reírse de eso, pero es la verdad que la Biblia nos ha expresado y nos ha dicho. También Dios tiene como atributo el hecho de que es infinito. Ya mencionamos en algún momento que Dios trasciende más allá de su mundo creado. Es infinito. Podríamos decirlo en alguna manera que aún el mundo creado a Dios le queda chiquito, porque Él es mucho más grande. Es tan grande que podemos vivir una vida seguros y confiados en Él. Pero también la Biblia dice que Dios es invisible. Nadie ha visto jamás a Dios, dice la Escritura. Nadie lo ha visto en persona. Porque Dios no tiene una persona definida así como usted y yo, es decir, una personalidad física. Estamos hablando de eso. Dios es un Dios que en sí ha existido, en sí existe, pero Dios es invisible. Usted no lo puede ver en persona, pero usted tiene la dicha de verlo en sus obras, de verlo a través de las Escrituras y de verlo a través de su Hijo Jesucristo. Pero también nos dice la Biblia que Dios es un Dios omnisciente, que Dios todo lo sabe. Y tal vez esa es una de las cosas que algunos toman en cuenta para no querer saber de Dios. Pero aunque no se relacionen con Dios, aunque no estén siguiendo a Dios, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo del mundo que creó, de más allá del mundo que creó. Dios lo sabe todo de la persona, del ser humano, y por eso podemos confiarle nuestra vida a Él. Y yo le invito a que confíe en Dios, porque Dios lo sabe todo. Y la Escritura dice que si a usted le falta sabiduría, usted puede pedirle a Dios sabiduría. Y la Biblia afirma que Dios le va a dar sabiduría y que se la va a dar abundantemente. Omnipresente es otra de las características, otro de los atributos de Dios. Omnipresente. Que Dios está presente en todas partes a la vez. Eso no es posible para el ser humano. Usted está presente en un sitio a la vez. Y algunos, para hacer creer que están presentes en dos sitios a la vez, han buscado lo que llaman el doble. Una persona que se parece mucho a él o a ella y puede estar representándolo en otro sitio. Pero de todas maneras no es verdad. Porque su persona es una sola, usted es uno. Pero Dios sí está presente en todas partes, es omnipresente. Está presente a la vez en todo sitio. Al punto del que el salmista dice, traté de esconderme de ti y no hallé dónde, porque si me iba debajo de las aguas, allí estabas tú. Si me iba arriba de los cielos, allí tú estabas. No es que en realidad hacía eso, pero lo que quiere significar es que no importa a dónde me vaya, no importa a dónde yo trate de esconderme, ahí me encuentro con Dios, allí está Dios, porque Dios es omnipresente. Pero también la Biblia dice que Dios es omnipotente.
es otro atributo. Dios es omnipotente, que todo lo puede. Y cuando la Biblia dice que todo lo puede, es porque todo lo puede. El apóstol San Pablo, escribiendo a una de sus iglesias, le dijo: todo lo puedo en Cristo, que Él me da poder, que Él me da fortaleza, porque Dios tiene todo poder. Así que si a ti te falta poder para alcanzar algunas victorias, para vencer sobre el pecado, bueno, Dios es omnipotente. Dios tiene todo poder y Él puede ayudarte en estas situaciones. También la humildad es una característica de Dios, que es una característica que nosotros podemos también vivir. Pero la humanidad en general, el hombre, el ser humano, podemos tener poder solo cuando Dios realmente nos da el poder. Hay un poder, algunos poderes que podemos tener como seres humanos, porque Dios nos ha concedido algunos poderes que podemos vivir, que podemos practicar, que podemos tener. Pero en realidad el poder, como dice las Sagradas Escrituras, viene de Dios. De manera que lo que nos toca a nosotros es acercarnos a este Dios que tiene estas características, a este Dios que en esencia es así, de manera que nosotros podamos vivir una vida que responde a los deseos, que responde a los propósitos de Dios. Y como dijimos en algún momento, Dios es digno de adoración. Dios es digno de nuestro amor. Dios es digno de nuestra alabanza. Así que la iglesia de Cristo, sobre toda razón que pudiera tener, Dios la creó, Dios la formó. Dios le ha dado esa circunstancia que originalmente le dio al hombre, le dio a la humanidad. Esa circunstancia de adoración, esa circunstancia de amor, esa circunstancia en la que puede dedicarse a alabar y a adorar a Dios por su creación, por lo que es. Podemos decir entonces que nuestro Dios es un Dios grande, que nuestro Dios es un Dios glorioso y que nuestro Dios es digno de alabanza y de adoración. Y en realidad nosotros debemos examinar nuestra situación como seres humanos, que somos creación de Dios, que hemos venido por el designio de Él. Debemos examinar nuestra situación para pensar que realmente el Dios de la Biblia, el Dios que las Sagradas Escrituras nos presenta, que es el Dios y Señor de su pacto con Israel, que lo ha cumplido, y si algo falta por cumplir, lo va a hacer, que Dios es el dueño de un nuevo pacto con la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, que es el dueño de ese pacto con la iglesia en la persona de Jesucristo, que como dijimos es la máxima expresión de Él para nosotros, que Dios, siendo el dueño de ese pacto, Él lo va a cumplir. Y lo que Dios ha dicho es que ese hombre que estaba lejos de Él, ese hombre que ha vivido la vida separado de Él,
ese hombre que ha buscado otras cosas en qué ocuparse, otras cosas en qué invertir su vida, Dios le ofrece mejores maneras en qué invertir su vida. Y hay que considerar la posibilidad de comenzar por conocer a ese Dios grande. ¿Y cómo vas a conocer a ese Dios grande? Mencionamos en algún momento que lo vamos a conocer a través de las Escrituras. Porque la Escritura, la Biblia, la Santa Biblia, es su libro para nosotros. Es su libro a través del cual se da a conocer. Es su libro a través del cual enseña lo que Él quiere que nosotros sepamos y lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra relación con Él. Entonces, si es así, me parece que es importante considerar la posibilidad de invertir, de devolver nuestra vida a Dios y de invertirla en Él, porque en Él tenemos suficientes garantías para que nuestra vida esté segura, porque Él es santo, porque Él es amor, porque Él es todopoderoso, porque Él lo sabe todo. Y como lo dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él tiene cuidado de nosotros, si Él ha dado esa garantía para su vida y para mi vida, entonces creo que lo lógico sería que nosotros consideremos la posibilidad de dejarnos cuidar por Él. Y yo quiero decirte que yo sí me he dejado cuidar por Él y que Dios me ha bendecido en su gracia, en su misericordia, que Dios me ha dado vida y que me ha dado vida eterna. No solamente la vida en este mundo, sino que también me ha dado la vida eterna. Así que yo quiero invitarte a que en este momento tú hagas algunas consideraciones. Si estás obedeciendo a Dios, maravilloso. Te invito a que cada día mejores esa relación, que no dejes de estar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero si no estás obedeciéndole, si no estás siguiéndole a Él, yo te invito a que le hagas una entrega de tu vida a Él y le digas: Señor, yo te necesito, creo que Cristo es mi Salvador, te acepto en mi vida como Señor y como Salvador. Que Dios te bendiga en esta decisión.